El día de hoy nos corresponde, como les he dicho, el cono, ¿no? Vamos a trabajar lo que es el cono de revolución. Nos dice cómo se forma el cono. El cono se forma a partir de dos rectas. Nosotros tenemos esta recta y esta recta. Una queda, una queda quieta, ¿no? Una recta queda quieta y la otra va generando, va a dar círculos de así, de esta manera, de tal manera que nos forma esta parte de acá que viene a ser el cono. Esta parte de acá que queda acá viene a ser la generatriz. Este va a ser el eje por el cual va a rotar, ¿no? El cono. ¿No? Es el ángulo que forma la generatriz con todas las posiciones y el eje viene a ser, todo este ángulo viene a ser una constante. Esta es la generatriz, a este también se le va a llamar generatriz, ¿no? Bueno, entonces tenemos en esta parte la clase de cono, viene a ser en primer lugar el cono recto, es aquel que nos dice que al circular nos forma un círculo, ¿no? Un círculo recto. Es sólido de revolución que está formado a través de un triángulo rectángulo, ¿no? Miren aquí, yo lo formo en esta parte de acá, voy a formar el triángulo rectángulo y a través de ese triángulo rectángulo yo voy a girar, miren acá tengo un triángulo rectángulo de esta manera para acá, ¿ya? Y esta es mi generatriz, ¿no? Entonces, yo roto así de esta manera, en forma antihoraria y voy a formar esto. Se llama cono recto porque en esta parte de acá nos forma un ángulo de 90 grados. En esta parte es recto, ¿ya? Y esto de aquí nos va a dar un triángulo rectángulo. Por eso se le llama cono de base recta. ¿Está bien? Bueno, los elementos del cono que tenemos, tenemos la base, que es la parte inferior, esa base puede ser un círculo o si no una elipse. ¿Está bien? Luego tenemos la altura, en esta parte de acá, miren, esta es la base, en esta parte puede ser elipse o de repente puede ser circular. Tenemos la altura, que viene a ser esta parte de acá, ¿no? La altura es la distancia que nos dice del vértice de la pirámide. Luego tenemos el vértice es donde se juntan, la generatriz, todos se juntan en un solo punto, a ese se le llama vértice. Y la generatriz es la línea que al girar sobre el eje del cono genera la superficie cónica. Esta parte viene a ser la generatriz, ¿no? Esta de acá también viene a ser la generatriz, miren, y toda esta generatriz viene a ser una constante, ¿no? Todo esto viene a ser la generatriz, ¿ya? Y de ese, todos esos vienen a ser lo mismo, que nos va a dar una constante. Luego tenemos el área de esta sección, ¿no? La sección, la superficie generatriz, que le llama el cono de la revolución, es el triángulo rectángulo que genera el cono. Toda esta parte de acá viene a ser la sección generatriz, superficie generatriz, que se va a simbolizar como S de G, ¿ya? Es el triángulo, el área de este triángulo rectángulo. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos las fórmulas, el área del cono. ¿Cómo vamos a hallar el área del cono? Nosotros vamos a hallar mediante esta fórmula el área de la base, va a ser el área del círculo, va a ser pi por radio al cuadrado. El área de la superficie lateral viene a ser, miren, si nosotros cortamos el cono va a ser así y este va a ser una media circunferencia, ¿no? Aquí, porque acá nosotros tenemos para el cono, nosotros tenemos así, aproximadamente así, ¿no? Entonces, al cortar nos va a salir todo esto, ¿no? Y entonces esto va a estar dado mediante 2πr por g entre 2, porque este es un triángulo, ¿no? Entonces, esta es la longitud de la circunferencia, que es, ¿no? 2pi por r, ¿no? Ya, y de aquí, ¿qué cosa hacemos? La mitad, 2pi por r por g, y eso viene a ser el área lateral, que es pi por r por g. Esta es la fórmula para el área lateral en función de la generatriz del cono.
Luego tenemos el área total va a ser igual al área lateral más el área de la base. Si nosotros juntamos estos dos, sacamos de factor común pi por r, y eso nos va a dar r más g, el radio más la generatriz, ¿no? Entonces tenemos ahí lo que corresponde al área. Y el volumen, ¿cuál va a ser el volumen del cono? El volumen del cono va a estar dado al área de la base por la altura, ¿no? Siempre el volumen de todo siempre va a ser área de la base por la altura. Pero como termina en punta, va a ser la tercera parte del área de la base por la altura. Y el área de la base va a ser pi por r cuadrado por la altura, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros trabajamos con el volumen del cono. Entonces acá tenemos, va a ser 1/3 de pi por r cuadrado por la altura, reemplazando esta área de la base por su altura. ¿No? Él nos dice, en el caso que el cono de base circular viene a ser un cono recto u oblicuo, también se va a cumplir de esta manera. No estamos viendo con oblicuo, eso lo vamos a ver en quinto, ¿ya? Entonces, un resumen para todo, tenemos acá el cono recto, cuando en esta parte de acá, que viene a ser la altura o el eje, es 90 grados, ¿no? El centroide de la base viene a ser acá el centro, pero a veces la base es una elipse. Cuando la base es una elipse, ustedes saben que esta distancia va a ser diferente de esta distancia, ¿no? Entonces, el centroide de la base va a ser la intersección de estas dos diagonales de la elipse. Para los dos casos, el volumen va a estar dado el área de la base. Para este caso va a ser el área del círculo, y para este caso va a ser el área de la elipse por su altura, que viene a ser la misma entre 3. Luego tenemos cómo formamos el cono de revolución a raíz de un triángulo rectángulo, lo giramos, ¿no? Y eso nos va a dar el cono. Por ejemplo, a veces nos dan la generatriz y no nos dan la altura, tenemos que calcular la altura para hallar el volumen. A veces nos dan la altura, el radio, tenemos que calcular para la generatriz para hallar el área lateral. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes tengan, van a formar acá un triángulo rectángulo y hacen el Pitágoras, ¿no? Donde G es la hipotenusa, R es un cateto y la altura viene a ser el otro cateto. De acá, ¿qué tenemos? Por Pitágoras tenemos que la generatriz al cuadrado es la suma de los dos catetos elevado al cuadrado. Esto es por Pitágoras. Eso siempre lo van a usar, chicos, para en esta parte de los conos, porque siempre no les dan uno de ellos. No les pueden dar la generatriz o no les dan la altura o el radio, ¿no? Les dan los otros dos y les tienen que calcular los otros dos para poder trabajar el área lateral total y el volumen. Entonces también tenemos otra fórmula aquí cuando es un tronco. Primero que tenemos acá, miren, este es el cono, este es un área circular y este es otra área circular. Si nosotros partimos el cono, vamos a formar un conito pequeño y un cono grande. ¿Está bien? Pero toda esta parte de acá, esta medida que queda acá, ¿no? Esta área o este volumen que está acá viene a ser el tronco del cono. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallo el tronco de este cono, no? Para hallar el volumen del tronco de este cono voy a emplear esta fórmula, donde h es la altura, esta parte de acá. Este se llama la altura del cono, ¿ya? Este viene a ser h, esta viene a ser la altura del tronco, esta distancia azul que vemos acá. Entonces, esto azul que vemos acá va a ser igual a ¿qué? A la diferencia de quiénes, de las alturas, de la altura del tronco mayor de todo esto, miren, de todo el volumen, de todo el cono, le voy a llamar H2, ¿no? Y le quito la altura del cono pequeño. La altura del cono pequeño es H1. Entonces, la diferencia de estas dos alturas me va a dar la altura del tronco. ¿Está claro? Entonces, con eso nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, la diferencia de alturas, a eso le vamos a llamar H, que está aquí, ¿no? En este caso tenemos, acá lo tenemos H, esta altura del tronco.
Esta de acá, este es un círculo o elipse, le llamamos base superior, y este de acá también es un círculo elipse, le vamos a llamar la base inferior. Entonces, si yo quiero hallar el volumen de toda esta parte, de toda esta zona de acá, voy a trabajar con la siguiente forma. El volumen del tronco de cono va a ser la altura del tronco, o sea, esta, o la diferencia H2 menos H1, que multiplica a el área inferior, la grande, más el área superior, más la raíz cuadrada del producto de A por B, de estas dos áreas. Y con eso trabajamos lo que es el tronco del cono. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer para poder trabajar los problemas? ¿Te entendido? Bien. Entonces, En el tronco del cono, ¿cómo? ¿cómo qué? En el tronco del cono, ¿cómo podríamos sacar pues arriba? Porque su Esta base no es un círculo ni una No, elipse. te estoy diciendo, este es un círculo o una elipse, esto de acá. Si es cono, sino que lo han dibujado así, pero este es un círculo o elipse. Ya hayas el área del círculo o el área del elipse, ¿no? O te la dan también, ¿ya? No o sea, lo están dibujando así, pero esto, el cono necesariamente es círculo o elipse. ¿Está claro? Bueno, entonces cuando es recto, los dos son círculos y no hay problema, ¿no? Y el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces vamos a trabajar lo que es los problemitas. Vemos en este problemita, el problema número 1 nos dice que el gráfico, el volumen de cono de revolución, si el volumen del cilindro, hay el volumen del cono, si el volumen del cilindro es 90 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Miren, acá yo tengo, este es un cono, ¿está bien? Y nos piden el área de este cono, ¿no? De este cono, ¿no? Pero nos dan el área azul, que es el área del cilindro. Entonces yo tengo aquí, acá lo estoy dibujando, ya. A ver, si yo, este es el cilindro, ¿no? Entonces, si yo, miren, esta parte, acá hay un circulito, en el cilindro, acá tenemos un círculo, ¿no? Esta parte de acá es un círculo. Entonces, este de acá tenemos, le voy a poner de radio R. El volumen, el radio del cilindro le voy a llamar R. Entonces, este radio va a ser, ¿no? El diámetro del cilindro va a ser el radio del cono. ¿Está claro? Entonces, si el radio del cilindro es R, el radio del cono, de la base del cono, va a ser 2R. ¿Está claro eso? ¿Lo ven bien? Este es el doble, 2R, y acá, este de acá le voy a dar el valor de R. Entonces, ¿para qué? Porque todas las fórmulas están, de las bases están en función del radio. Entonces, como a mí me dan el volumen del cilindro, aquí está el volumen del cilindro, me están dando que es 90 centímetros, entonces, ¿a qué es igual el volumen del cilindro? El volumen del cilindro es el área de la base por su altura. El área de la base va a ser, el área del círculo va a ser pi por r cuadrado por su altura, que es h. Pi por r cuadrado por h nos va a dar 90, ¿está bien? Acá no nos está dando 90. Ya tengo pi por r cuadrado. Ahora voy a hallar el volumen del cono. El volumen del cono va a ser igual al área de la base del cono por su altura. Como termina en punta es sobre 3. El área de la base viene a ser acá. Pi por el radio al cuadrado, pero el radio del cono es el diámetro del cilindro, que viene a ser 2R. Pi por 2R cuadrado por su altura, que viene a ser la misma, por H. Entonces 2 al cuadrado serán 4 pi por R cuadrado por H sobre 3. Entonces aquí, ¿esto a qué va a ser igual? Nos dice que es los 4 tercios, pero este pi por r cuadrado ya lo tengo acá. Pi por r cuadrado por h es 90. Entonces el volumen del cono será 4 tercios de 90. Y esto será 120 centímetros cúbicos. ¿Está claro? Solamente estamos comparando todos los volúmenes de estas dos figuras.
Vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 que tenemos, miren, esta parte de acá que tenemos, según el gráfico se tiene que un cono circular recto, bueno, acá es 90 grados, ¿no? Y un cilindro de revolución que también tengo ahora, el cono está dentro del cilindro de revolución, donde la medida de MA es este pedacito, MA es la mitad de AO1, AO1 es todo esto. Entonces, A1, yo le pongo 2R y a MA, este pedacito será R, ¿está bien? MA será R, ¿no? Y AO1 será 2R. Entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿No? Ya como ya sabemos que AO1 es 2R, aquí está. Y MA es un medio de AO1. Entonces, AO1 es el doble, que viene a ser 2R. Entonces vamos a relacionar lo mismo que hemos hecho ahí. El volumen del cono es al volumen del cilindro. A ver cuánto es. Porque eso es lo que nos piden. La razón de los volúmenes del cono y el cilindro. La razón es la fracción, volumen del cono entre volumen del cilindro. Entonces hay acá el volumen del cono. En este caso va a ser el volumen del cono, va a ser el área de la base por su altura, ¿no? Entonces, a ver, el área de la base es pi por r cuadrado. Entonces, pi por el radio, en este caso va a ser 2r. Pi por 2r cuadrado por h, como es el cono, es entre 3. Acá, resolviendo aquí, el volumen del cilindro es el área de la base del cilindro por su altura. Pero el radio del cilindro es igual a 2r más r será 3r. Pi por radio del cilindro, que es 3r al cuadrado por altura. Entonces aquí nosotros tenemos el volumen del cono y el volumen del cilindro. Operamos 2 al cuadrado, 4, r cuadrado por h entre 3, y acá 3 al cuadrado, 9r cuadrado. Entonces aquí miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar acá, h con h se van, r cuadrado con r cuadrado, esto también se van a ir en esta parte de acá, ¿no? ¿Y qué nos queda? 4r cuadrado, a ver, aquí, acá nos falta el h para que se pueda ir, ¿no? Entonces, o si no, aquí ya h con h se fueron y ya no se pueden. Entonces nos queda acá pi con pi también se van y nos quedan los 4 tercios sobre 1, es 4 por 1, 4 y 9 por 3, 27. Entonces el volumen del cono entre el volumen del cilindro, acá hacemos extremos, producto de extremos por medios y nos da 4 sobre 27. Preguntas, dime. Aquí, ahí cuando dice por dato, MA es igual a un medio de AO1 es igual. ¿Por qué es 2R? No, 2R. MA es la mitad de Perdón. 1. Yo le estoy colocando, como esta es la mitad, entonces A o 1, este pasa a multiplicar, es igual a 2MA. ¿Está claro? Mira, A o 1, Ya. 2 pasa a multiplicar, es el doble de MA. ¿Está bien? Entonces, si A o 1 es el doble de MA, para no trabajar con fracciones, yo le pongo a MA como R, entonces A o 1 es 2R, para no trabajar con fracciones. ¿Está claro? Sí, mis. Entonces acá a MA, acá le voy a poner algo más. Ya, a MA igual a R. ¿Ya? Entonces de aquí, pero este es un medio de A1. Ya de acá despejamos, entonces A o 1 es igual al doble, que viene a ser R. Yo lo estoy haciendo así para no trabajar con fracciones, pero si ustedes quieren le ponen, ¿no? Si quieren le ponen acá R y acá le ponen R medio si van a trabajar con fracciones. Y le va a salir, de todas maneras le va a salir lo mismo. ¿Está claro? Entonces yo no quiero trabajar con MA, yo le estoy poniendo como R, entonces A o 1 que es el doble, ¿no es cierto?
AO1 es el doble de MA, ya entonces será 2R. ¿Ya? Ahora sí. Pero si ustedes quieren, trabajan acá, acá AO1R, entonces MA será R medios y lo trabajan acá, pues, ¿no? R y acá será R medios y les va a salir igualito. Al final les va a salir igualito, solamente que van a tener que trabajar con fracciones. Y acá lo que uno tiene que hacer es evitar lo que son las fracciones, porque el tiempo en sumar o restar fracciones es un poquito de más tiempo y ustedes en un examen de admisión ya saben que tienen que trabajar con respecto al tiempo, ¿no? A lo más lo que se van a una universidad nacional, imagínense, son 120 o 140, creo, preguntas en San Marcos y cada una es minuto y medio, ¿no? Entonces tienen que trabajar así de esa manera, ¿ya? Ahora, vamos a ver el tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice, en la figura mostrada, nos dan esta figura, hallar el volumen entre el volumen del tronco. ¿Ya? El volumen 1 entre el volumen del tronco. Entonces ya saben, el volumen 1 es esta parte de acá, este pedacito es una parte del cono, un cono chiquito, y el volumen del tronco es toda esta parte que está acá, que es la parte celeste. Esto nos da. Entonces, como ya sabemos que acá le voy a colocar acá le voy a colocar a la altura, porque yo para volúmenes necesito alturas, ¿está bien? Entonces yo le voy a colocar la altura aquí, la altura H minúscula es para el volumen B1 y H mayúscula le voy a poner para todo el volumen del cono, ¿está bien? Y nos dan que esto es como A1 es A2 a 16, nos dice. A es 16A, ¿está bien? B es igual a 16A. Eso es lo que nos están dando de datos. Creo que en su tarea es 12, algo así, por eso ya he cambiado algo para que tengan parecido al ejercicio. Entonces, miren, yo voy a relacionar, si voy a relacionar la altura con los radios, hago H es a R1, como H mayúscula es a R sub 2, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa? Cuando yo relaciono áreas, relaciono H cuadrado es al área del chiquito, como H cuadrado mayúscula es al área del grande. Ahora, si yo relacioné volúmenes, hallo H cubo es al volumen 1, como H mayúscula cubo es al volumen total. ¿Está claro? Entonces, de esa manera ustedes relacionan, por eso se le llama por semejanza. Como estamos en áreas, yo hallo H al cuadrado es a H mayúscula al volumen total, ¿no? Acá, perdón, a la altura del cono grande. Entonces, H minúscula cuadrada es H como la relación de sus áreas, como A es a B. ¿Ven? Estoy relacionando áreas con las alturas. Entonces reemplazo, pero B es igual a 16A, reemplazo, se va el A con A y nos queda que H es 1, H cuadrado es igual a 1 sobre 16, saco la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 16 va a ser 4. Entonces la relación de H entre H va a ser como 1 a 4. Ahora, también, como les dije, también vamos a hacer la relación de volúmenes. El volumen 1 es el volumen total del cono, como la altura al cubo es a la altura también al cubo, todo esto al cubo. Entonces, de acá tenemos, el volumen 1 es el volumen total como H entre H minúscula, ¿cuánto es? Acá lo tenemos, H entre H minúscula es igual a 1/4. Entonces lo reemplazo como 1/4 elevado, este es todo, ¿ya? Sino que nos sale todo esto al cubo. Es 1 al cubo y 4 al cubo será 64. Entonces volumen 1 es el volumen total como 1
es a 64. Este pasa a multiplicar y este pasa también a multiplicar. Por lo tanto, el volumen total es igual, pasa multiplicando 64 volumen 1. 64 veces el volumen 1. Ese es el volumen total de este cono con respecto a estas dos áreas. Pero ¿qué nos piden? Nos piden el volumen 1, este chiquito, entre el volumen del tronco. Entonces, el volumen del tronco, este pedazo de acá, va a ser igual al volumen grande, que es el volumen total, menos el volumen chiquito, menos B1. ¿Está claro? El volumen del total menos el volumen 1. Entonces, acá estoy haciendo esa diferencia. El volumen del tronco es el volumen de todo el cono menos el volumen 1. Pero el volumen total ya lo tenemos, que es 64 veces el volumen 1. Entonces resto 64 veces volumen 1 menos 1 volumen 1. El volumen del tronco será 63 volumen 1. Este volumen es 63 veces el volumen de acá. Ahora, como nos piden la relación de volumen 1 entre volumen del tronco, ahora, pues no, nos pide volumen 1 entre volumen del tronco, va a ser volumen 1 entre 63 veces el volumen 1. Acá se va el volumen 1 y nos queda 1 sobre 63. Entonces, la relación que nos piden, el volumen 1 entre el volumen del tronco, es igual a 1,63. Y esa es la relación que nos están pidiendo. Miren que solamente se trabaja por semejanza. ¿Está claro? Creo que sí. Ya, vámonos al... Dime, ¿alguna pregunta antes de pasar? Sí, ¿Está claro? ¿Cómo? H1, a la parte de semejanza y nomás que preguntar, ¿por qué es altura al cuadrado pequeña y altura al cuadrado grande? Ya, hemos dicho, Al cuadrado. si es lineal, o sea, si tú vas a trabajar con radios, acá o con diámetros, acá con diámetro, haces la relación de semejanza. Altura es al radio 1, como la altura grande es al radio o al diámetro 2, como quieras, ¿está bien? H1 es a R1 como H2 es a R2, cuando es lineal. Pero cuando estamos trabajando en áreas, lo elevo al cuadrado, porque este es área. Entonces, H cuadrado es al área de A1, como H grande es al área de la base de acá. Cuando trabajas con volúmenes, lo haces al cubo. H al cubo es al volumen de acá, como H al cubo es al volumen de acá, porque estos son, que cuando el volumen es metros cúbicos o centímetros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, y esto es como la relación de... Tiene que también tener metros cúbicos o centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Pues ese es por semejanza. Si trabajas lineal, todo lineal. Si trabajas lineal con área, esto lo tienes que elevar al cuadrado. Si trabajas con volumen, esta parte lo tienes que elevar al cubo. Esa es por relación de semejanza. ¿Está bien? Bueno, tenemos ahora acá el problema número 4 nos dice un cono circular recto de altura 15, acá tengo la altura de este cono acá, es 15, se termina y vuelven a entrar, por favor, 15, ¿no? Nos dice, está circunscrito, ¿está bien? Este está dentro, en una esfera de radio 6. Tenemos esta esfera de acá, acá es 90 grados, ¿no? Y para acá 90 grados, su radio es 6. Calcule el volumen del cono. ¿Por qué es 90? Porque es su punto de tangencia. Calcule el volumen del cono. Entonces, el volumen del cono sabemos que está en función de la altura y el radio, ¿no? El radio de la base, Entonces, tenemos acá. Tenemos por Pitágoras, nos dice, en este caso de acá, miren aquí, ¿qué hacemos? Voy a trabajar acá 90 grados en este triángulo ¿no? En este triángulo de acá hago Pitágoras y ¿qué nos dice? A ver, hipotenusa al cuadrado, que es 9 al cuadrado, es igual a 6 al cuadrado más OT, esta parte de acá,
elevado al cuadrado. Esta parte de acá. ¿Está bien? Entonces tenemos t, viene a ser, hallamos 9,81 menos 36, sacamos la raíz cuadrada, de aquí nos sale que OT es 3 raíz de 5 por Pitágoras. ¿Está bien? Hace su Pitágoras y le va a salir así. Ahora miren, vamos a hacer semejanza acá. Tenemos en el triángulo OHB, este triángulo de acá. Triángulo de acá, OHB, es semejante al triángulo QTO. QTO. Entonces acá en este lado de acá, QTO. Estos dos triángulos van a ser semejantes. Entonces acá vemos el radio, que es este radio, es a este radio, ¿está claro? Con radios acá. Radio es a este radio como, en esta parte de acá, como 15, en este de acá, es a este otro lado, AOT. ¿Está bien? Como 15 es AOT. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿No? Este es un cateto, ¿no? Al que se opone y a este como 15, este con este, ¿no? Como 15, que es del grande, es al chiquito OT. Entonces, como yo ya tengo que OT es 3 raíz de 5, reemplazamos y de ahí nos va a salir el valor del radio, ¿no? Entonces, 15 sobre 3 raíz de 5. Entonces 15 entre 3 nos da 5, racionalizamos por la raíz de 5, raíz de 5, acá nos da 5 con 5 se van y nos da que R entre 6 es igual a la raíz de 5, el 6 pasa a multiplicar, por lo tanto el radio es 6 raíz de 5. Una vez que ya obtuve, ya he hecho Pitágoras, en este caso Pitágoras y la relación de semejanza de este triangulito chico con ese triangulito grande, ¿no? Entonces aquí ya he obtenido lo que es el radio de la base. Una vez que ya tengo el radio de la base, ya puedo calcular el volumen. El volumen es el área de la base por su altura. El área de la base es pi por el radio, que ya lo tengo acá, r minúsculo es r raíz de 5 al cuadrado, por su altura, que es 15, ¿no? Sobre, como termina en punta, sobre 3. Operando nos va a salir el volumen 900 pi metros cúbicos. Y esa viene a ser el volumen de esto, de aquí. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta con respecto acá a esto? Mire, acá estamos trabajando semejanza del triángulo. Triángulo rectángulo, recto en T, y el triángulo rectángulo QHB recto en H, ¿no? A 90 se opone tal, a 90 se opone tal. A este ángulo se opone este cateto, a este ángulo se pone todo este otro cateto. Bueno, entonces, como no hay preguntas, vamos a trabajar el grupo. Entonces voy a salir, chicos, para poder entrar y poder trabajar fácilmente la parte que corresponde, ¿ya? Entonces salimos y volvemos a entrar. ¿Está claro? Para formar nuestros grupos.